¿Cómo están, amigos de Oriente Antiguo? Los invito a quedarse muy atentos a este video porque solo puedo calificarlo como una piedra angular dentro de lo que es el contenido de Oriente Antiguo. No todos comprenden el motivo por el cual pareciera que aquí llevo dos líneas paralelas que no se relacionan entre sí. Por un lado, la divulgación y la enseñanza de las civilizaciones antiguas, todo lo que es historia y arqueología, y por otro lado, el avance del pensamiento crítico escéptico, lo cual incluye, por supuesto, la postura no creyente hacia la divinidad, pero especialmente la lucha contra las disciplinas y metodologías que no se basan en evidencia. Evidencia, esa palabra tan importante y tan simple, pero tan obviada por la mayoría de los mortales, motivo por el cual existe la pseudociencia y las espiritualidades esotéricas basadas en fe, convicción, persuasión y, ¿por qué no?, superstición. Y lo otro que pasa a veces es cuando tenemos evidencia, pero esta no es interpretada correctamente. Y para interpretar correctamente la evidencia, lo que necesitamos es una herramienta tan bonita que se llama pensamiento crítico, la metodología que nos permite limpiarnos de nuestros defectos de razonamiento, es decir, nuestras falacias, porque acuérdense que la palabra falacia no significa algo que es mentira, significa un defecto de razonamiento, muchas veces involuntario, donde el ejemplo más típico es el razonamiento circular. Lo he repetido en otros videos, o también se llama la petición de principio. Esto es cuando en una pregunta, en un problema o en un silogismo, la conclusión que estamos investigando ya la habíamos dado por asumida en las premisas. Les voy a dar un ejemplo especialmente basado en el tema que vamos a tocar hoy, que es la arqueología bíblica. Por ejemplo, yo propongo un estudio científico y en la introducción yo digo, como todos sabemos, la Biblia es cierta. Todo lo que dice la Biblia realmente ocurrió. Hipótesis del estudio: si yo hago arqueología, encontraré cosas que me van a verificar que la Biblia es cierta. Resultados del estudio: imaginemos, encontré un artefacto que es interpretable en contexto de un verso bíblico. Por lo tanto, conclusión: la Biblia es cierta. Lo mismo con lo que ya habíamos comenzado, ¿cierto? ¿De qué sirvió el estudio? De nada, porque en nada aportó, ¿cierto? La introducción es la misma que la conclusión. Entonces, amigos míos, les cuento todo esto porque recientemente inauguró el primer museo de arqueología bíblica de Latinoamérica, en la ciudad de Sao Paulo. Yo estaba súper escéptico y con buena razón, porque los países que actualmente almacenan artefactos de la arqueología palestino-israelí son bastante celosos en su custodia y que van a dejar que una entidad recién llegada, nueva, latinoamericana, se lleve alguna de sus piezas. Y finalmente, yo estaba en lo cierto, la mayoría de las piezas, las más relevantes, por supuesto, son réplicas. Se trata entonces del Museo de Arqueología Bíblica que construyó la Universidad Adventista de Sao Paulo. Si no conocen a los adventistas, vamos a hablar de ellos en el transcurso de este video. Pero el asunto es que, a modo de inauguración, ellos hicieron un evento muy increíblemente organizado por YouTube, en el cual participé, pagué $3 incluso, para un poco participar, ver de qué se trata, donde ellos te llevan a ver las principales piezas, el inmueble, ¿cierto?, cómo está todo dispuesto, y con su súper anfitrión explicando en detalle el por qué y por qué son tan relevantes cada una de las piezas en la narrativa bíblica. Estuve casi 4 horas viendo atentamente el YouTube y en portugués, cosa que yo no hablo portugués, pero muchos de nosotros podemos entender, si es que hacemos un esfuerzo, podemos entender la mayor parte. Así que aquí estoy hoy día para darles mis impresiones de lo que fue esa visita al museo. Nunca he ido a Sao Paulo, pero con esa visita fue suficiente. Invité para esta conversación, a mis queridos compañeros Fernando Tala y Sergio Vergara, mis compañeros en esta cruzada por el pensamiento crítico, para develar de qué se trata este Museo de Arqueología Bíblica y cómo se relaciona con la academia convencional en estudios bíblicos y arqueología de Cercano Oriente, arqueología del Levante Austral, arqueología palestino-israelí, porque ustedes saben que cuando ya le ponen el nombre arqueología bíblica, a mí por lo menos me da urticaria. Eso ya lo hemos conversado en otros videos. El hecho de que uno diga que está haciendo arqueología bíblica implica casi necesariamente de que estoy queriendo verificar
lo que dice la Biblia y ese es mi objetivo por hacer la arqueología. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata el museo y por qué es que me pareció una absoluta aberración y por qué podría ser algo así como un caso estudio de cómo las pseudociencias pueden movilizar increíble cantidad de recursos y también de la capacidad humana para aferrarse a sus creencias, incluso cuando los conocimientos en esta área tan especializada son tan profundos y aún así no hay caso, ellos se aferran a su teología de la cual iniciaron. Así que sin más que añadir, procedamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Amigos, aquí estamos con Sergio Vergara, mi antiguo compañero de Symposium, y por supuesto Fernando Tala, con quien hemos grabado un par de episodios de Cadena Racional. ¿Cómo están, chiquillos, que ustedes no se conocen, no han estado juntos previamente? No, así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes. Yo también siempre veo sus programas, así que nada, pues muy, muy agradecido y ojalá podamos sacar varias conclusiones y elevar las mentes de nuestros congéneres. Eso, ustedes no saben más o menos a qué les tengo preparado el día de hoy, básicamente, pero yo vengo siguiendo esta iniciativa hace bastantes meses ya. Resulta que se trata de bueno, la comunidad adventista está especialmente poderosa en algunos países del mundo, en particular Brasil. Y este es el país donde abrió este nuevo Museo de Arqueología Bíblica, ¿ya? Em, donde, digamos, es el único de su tipo en Latinoamérica y por eso que yo siendo de Latinoamérica no podía faltar de un evento como este. Ya expliqué a nuestros televidentes de YouTube de que me mamé 4 horas más o menos y duró mucho más de este evento que se llama Una noche en el museo. No lo voy a decir en ¿Y es con portugués Ben Stiller? es con un anfitrión súper notorio y también de él quiero hablar. Mientras les comparto pantalla aquí pueden ver, ¿cierto? Esta noticia, la ANN, son noticias adventistas. Los adventistas son una iglesia que realmente el poder que tienen noticias, tienen universidades, tienen de todo. ¿Ya? Aquí no se escuchan mucho, pero es increíble cuando uno se mete lo poderosos que son. Entonces aquí vemos, la Universidad Adventista de San Pablo inaugura el primer museo de arqueología bíblica de Sudamérica. El MAB reúne piezas de diferentes épocas que prueban la veracidad de las escrituras. Ese es el subtítulo, para empezar a Iba conversar. para allá. Claro. Y aquí vemos a quien es como el anfitrión o el protagonista de todo este movimiento, que es el arqueólogo. O sea, si uno le revisa sus antecedentes, tiene como 2 doctorados, uno en teología y el otro en arqueología clásica, Rodrigo Silva. Ninguno de nosotros ni siquiera alcanza los estudios que ha tenido este hombre y por supuesto que eso se nota también con su carisma que tiene ante las cámaras. Ya vamos a conocer un poco más de él y el movimiento que arrastra en la gente, especialmente porque también es pastor al final del día, además de ser entre comillas, académico, entre comillas, ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, algunas cosas que encontré. Este caballero, la ANN News también. El museo se destaca por su rica colección de evidencias que respaldan los relatos bíblicos. ¿Se fijan? Entonces, yo siento que como soy quizá de las pocas personas, no sé si hay otro, que asiste a los congresos de la academia más convencional, mainstream, en específico. Sergio, tú sabes que yo el año pasado fui a Chicago, el año antepasado fui a Boston, a estos congresos del American Schools of Oriental Research, donde se desarrollan estos temas, pero de manera realmente académica y científica. Nadie puede presentarse allá y decir, bueno, yo vengo a verificar lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es la arqueología de esa zona del mundo tan distinta de que tiene que verificarse por un texto? Sí, eso me parece curioso. La frase anterior, si la podéis volver a poner, la donde aparecía el título.
No, de la universidad, sí, que dice, reúne piezas de diferentes épocas que prueban la veracidad de la escritura. Em, yo creo que, o sea, aquí parte el primer problema, en el sentido de que la historia y la arqueología obviamente son disciplinas o ciencias que pueden trabajar por separado. El ideal es que, ¿cierto?, se haga un ambiente interdisciplinario, pero ni la historia ni la arqueología tienen como misión, ¿cierto?, comprobar veracidades, sino que es estudiar nuestro pasado y ir tratando de profundizar cada vez más justamente en eso. O sea, ni la arqueología ni la historia es una suerte de disciplina positivista en el sentido de probar veracidades. Sí es positivista en el sentido de usar la ciencia como aliada, como herramienta, pero eso es lo que me parece curioso, ¿cierto? O sea, como Esta es quizás la bien... única disciplina que dentro del mundo del estudio del pasado que tiene tantos adeptos que intentan probar lo que dice un texto. Y esto es tanto para la arqueología como la postura creacionista, que vamos a ver que los adventistas son absolutamente creacionistas. Literalmente creen lo ocurrido en el Génesis, así que nos metemos en otras disciplinas que son la paleontología, que son la geología. Yo quería hacer una breve también. Bueno, primero que todo, gracias Víctor por la invitación, como siempre. Un gusto, Sergio Vergara, te había visto hartas veces ahí en tu canal, te sigo hace años. Eh, Mira, es súper importante esto que dice Sergio, de que se está tratando de utilizar a la arqueología y se presenta ya desde el primer momento, o sea, a un nivel de descaretamiento increíble, de decir, dentro de los primeros segundos, hemos establecido este museo de arqueología para definitivamente avalar o comprobar la veracidad de los relatos bíblicos. O sea, primero vamos a ver cuáles, ya que hay una plétora de relatos bíblicos, cuál más contradictorio con la realidad misma que el otro. O sea, ojalá elijan algunos que sean más bien sabrosos y también qué interesante esto de que hayan escribido la arqueología no como una ciencia en sí misma para ir investigando cosas, sino que como material de medio probatorio para un postulado previo. O sea, yo no sé si, salvo ejemplos como este de que este señor estaba con la Ilíada en la mano buscando Troya, Ese es pocos otro de los ejemplos grandes son. ejemplos, ¿ah? Sí, pero era más bien una cosa tangencial, o sea, no Mm. creo, no creo que, además de decir, habrá existido esta cuestión y ahí encontró todas las Troyas una arriba de la otra, pero hay, no se me ocurre ningún otro ejemplo del mismo nivel de pertinaz, o sea, de que todo el día estén con eso y de que estén buscando cualquier cosa para llevar agua a su molino. O sea, aquí eso es una cosa que nuestros videntes tienen que tener pinchado al tiro de que esta gente de inmediato, en un primer momento, en los primeros segundos, dicen, la arqueología es para probar la Biblia. O sea, no vamos a contrastarla, ni vamos a tratar de investigar para ver lo que sale y a ver si se parecen. No, no, no. Aquí lo que hicimos fue para probar los relatos bíblicos. Yo con eso ya haría más o Sí, menos manos arriba para partir. y ojo que Schliemann, en el caso de Schliemann y Troya, Claro, yo creo que el tipo, bueno, uno, como bien dices tú, estaba siguiendo entre una corazonada y un sueño, y por otro lado, estaba trabajando y desarrollando su oficio en un minuto en que la ciencia todavía no nos había dicho, o sea, bueno, de partida en la época de Schliemann no existían las pruebas de carbono 14, nadie sabía a ciencia cierta la antigüedad de las cosas, o sea, ya han pasado prácticamente, para hacerlo fácil, 100 años. Entonces, Claro. de repente uno dice, es entendible, ¿cierto? En la época de Schliemann, lo que el tipo cree y lo que el tipo hace. Y yo creo que, bueno, sí, en cierta manera es un poco lo mismo. O sea, la Ilíada y la Odisea son la Biblia, de alguna u otra manera, del mundo helénico, Eso sí, se ¿cierto? repite dos veces. Dale, dale. Solo el concepto de arqueología bíblica, pienso yo, es impresentable en el siglo XXI, más que nada porque se entiende, se asume de que uno escucha arqueología bíblica y uno está seleccionando cerezas, por decir, solo me interesan los estratos que tengan que ver con aquello que está en la Biblia de alguna manera, y de eso solo selecciono aquello de que corrobora lo que, eh, lo que dice, ¿cierto?
de manera más o menos literal. Les voy a mostrar ahora a este mismo personaje, Rodrigo Silva, quien, o sea, ojalá yo fuera algo, un 5% de lo que es este hombre en el sentido de cuánto ha arrastrado a la gente. Del currículum. Ah, No, ya. no, Ya, ya. no necesariamente el currículum, porque yo no tengo interés en estudiar doctorados en teología o ser un pastor, pero 2,2 millones de seguidores y, en Instagram al menos. Y él vive de esto, pero realmente es masiva la cantidad de gente que lo admira, no es que yo busque fama, admiración, sino que es que él ha llevado de nuevo, arqueología bíblica, la arqueología del Cercano Oriente, todo eso al nivel de televisión, al nivel bueno, de construir prácticamente el museo es de él. O sea, él no es el quien puso la plata, pero él es la persona, la cara visible detrás de esto. Yo hice un video en otro momento que lo mencioné también cuando hablaba de los cursos del Moriah Center. Así que lo voy a poner aquí para que le hagan clic. Pero este es Rodrigo Silva, quien es una superestrella de la arqueología de la Tierra Santa de Palestina e Israel en Brasil, ¿ya? Y particularmente dentro del mundo adventista. Aquí está el evento al cual asistí, una noche no museo, ¿ya? Y partió a las 8 de la noche y después vi 4 horas y la cosa seguía y después me fui a dormir nomás. Ah, tú aguantaste 4 horas, no Aguanté duraba porque 4 lo horas quería esto. ver, porque es tan importante para mí. Cuando alguien habla de arqueología bíblica en Latinoamérica, o sea, yo tengo que estar ahí, tengo que estar atento a lo que se está diciendo y no puedo dejar pasar nada. Y quizás es una obsesión, pero miren, entonces estamos empezando ¿cómo se llama? El evento y nos va a mostrar un piso que supuestamente es del piso del Templo de Jerusalén a través de pequeños hallazgos que se han hecho de manera, en un proyecto donde se está como revisando todo lo que han votado de la tierra que sobra, se podría decir. Y así parte. Para falar de arqueologia bíblica, eu não posso deixar de, em primeiro lugar, pedir a bênção do verdadeiro autor da Bíblia, que é o Deus da Bíblia, o Deus de Isaac, de Abraão, o Deus dos patriarcas, o Deus de Israel, o nosso Senhor. ¿Se entendió? Sí, Sí. No puedo, si vamos a hablar de arqueología bíblica, no puedo dejar de pedir una bendición y va a rezar ahora, va a rezar. Lo cual no tiene nada malo, pero en el fondo el museo es un templo del saber, de la ciencia, de la enseñanza. Y aquí es como que ellos vivieran en un mundo paralelo en el sentido de que solo ellos están haciendo esto con este abordaje. Y quizá un par de otras entidades en Estados Unidos, en el Bible Belt y en Israel también, pero en general, todos los artefactos principales de lo que llaman arqueología bíblica o arqueología de relevancia con la historia bíblica es el British Museum, el Louvre incluso, y muchos otros, especialmente el Israel Museum de Jerusalén, pero ninguno de ellos está como tan abiertamente, tan explícitamente comenzando, y el motivo, por supuesto, es que porque todo esto quien está detrás de esto es la Universidad Adventista de Sao Paulo. Entonces, realmente a mí me choca esta situación. Les voy a seguir mostrando algunas cosas. ¿Pero por qué te Eh, mostraba el piso de dónde y por qué? No, porque en el fondo son como puras réplicas, el puro hecho, vamos a ver de que hay réplicas del código de Hammurabi, de ese tipo de cosas, con la escritura cuneiforme así al pie de la letra. O sea, no la vi de cerca, pero así tiene que ser. Al pie de la cuña. Entonces, ¿quién hace esto? ¿Qué tipo de artistas son contratados para crear réplicas del código de Hammurabi, que es una cuestión súper compleja? Esto te habla de que hay muchos, muchos, muchos recursos dando vuelta detrás de este proyecto. Eh, este muro tiene que ver con la gente que ha donado. Tiveram o privilégio de chegar aqui e ver o nome deles. Aqui, fique tranquila, Laís, que originalmente tinha o Paulo. Nós tivemos vários podcasts. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, por supuesto, pero en el fondo todo esto es como un submundo de dinero hecho para contar una historia a las masas populares, ¿cierto? Que van a
a su vez repetir una historia que no es tal. Y nos están mostrando toda la variedad, toda la diversidad de posturas académicas respecto a distintos momentos de la Biblia. Eso es lo chocante de esto. ¿Qué más? A mí Bueno, lo que me ¿sí? parece curioso es que, bueno, como dices tú, obviamente este museo debe estar repleto de réplicas más que de piezas originales por razones obvias. Absolutamente. Y eso significa que más que mal están repitiéndose piezas que ya existen, o sea, no nos están mostrando nada nuevo y no entiendo cómo eso viene a comprobar supuestamente la Sagrada Escritura, porque más que mal la arqueología es el estudio de los restos materiales y en cierto sentido, si uno quiere ya la arqueología teórica y aplicada en el sentido de, te podríamos decir que es el estudio de la interacción de los humanos que ocuparon esos restos materiales, que los crearon, que los consumieron, que los botaron incluso. Mm. Pero para estudiar digamos, la esfera espiritual de un pueblo, de una cultura, no es mucho lo que nos va a decir la arqueología y eso justamente lo va a decir más las escrituras, o sea, lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Em, y lo que podría ser la arqueología bíblica en el sentido es comprobar la existencia de los pueblos, ¿cierto? Sus dietas, sus movimientos, su industria, su economía, pero no entiendo cómo la arqueología puede venir a comprobar las Sagradas Escrituras, porque aquí no es que el tipo diga voy a comprobar la Sagrada Escritura para que ustedes vean que los amorritas sí existían, no, eso nadie lo Amorrita. está poniendo en duda, sino que el tipo quiere de alguna u otra forma comprobar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque me está mostrando dos lamazus Mm. asirios o babilónicos, no. Que son idénticos a los Claro. del British, en el fondo. Dale, que yo tengo cierta apreciación, un poco quizás conspiranoica de mi parte, aunque creo que no es muy aventurado, de que la pregunta que se hace Sergio va muy al caso. ¿Por qué? Porque, a ver, tú nos cuentas, Víctor, de que esto es un compilado de réplicas quizás en su totalidad, porque yo no sé si tienen algunas piezas originales ahí en exhibición. O sea, ¿réplicas de qué? De cosas que están o en el sitio en que fueron encontradas y que no han sido llevadas a otras partes, o que están siendo exhibidas en exposiciones permanentes o eventuales de museos o de otras ¿cómo se llama? Instituciones. Entonces, yo lo que creo que es lo que se hace acá, es hacer un collage acomodaticio de todos estos pedacitos. Entonces, mira, aquí tenemos un pedazo de los ladrillos de los pilares que hay en la estación británica de King's Cross. Ergo, Harry Potter volar una Nimbus. O sea, yo creo que por ahí va la cosa. O sea, tú me dices que existe la estación de King's Cross, por supuesto. Ah, entonces en el andén no sé cuánto entraba Harry Potter y por eso volaba en escoba, haciendo saltándose estos pasos, diciendo, Mm. claro, como existían los amorritas, entonces ergo lo que dice en tal parte. Como existía tal río, ergo lo que dice en tal parte de la Biblia. Pero todos sabemos, o quizás todos sabemos, es una apreciación un poquito ilusa, que no solamente la existencia del escenario donde ocurrió cierto cuento, cierto relato fantasioso, hecho pasar por historia, no solamente la existencia del escenario, como digo, te puede dar cuenta de la existencia de lo que se supone que sucedió en él. O sea, yo no te puedo decir que porque exista París existan los hombres lobos, o sea, o el jorobado mismo. ¿Ya? Y aquí creo que lo que se está haciendo al poner todos estos pedacitos y obviamente van dirigidos a gente que tampoco tiene una preparación o una No, ese es el complejidad problema. cultural muy grande. Y, Entonces mm, están supliendo, tal como lo hace el plomo en vez del hierro en nuestras células, están supliendo de mala manera, de manera tóxica, mm. un hambre que quizás pudieron despertar, un hambre sana de conocimiento que pudieron despertar en gente que tiene vulnerabilidad en nivel cultural, que tanto como económica también existe. Esto es una pirámide en el fondo porque, como les decía, que el hecho de que exista un museo con este abordaje ya es un poco tóxico, pero detrás de esto hay una universidad adventista. Aquí tenemos la Universidad Católica, lo cual ya es católica, pero
no se mete en estos temas que no le, digamos, no le convienen, ¿cierto? No hay cursos de arqueología bíblica o de historia bíblica en la Universidad Católica, se meten en negocios, se meten en Una, medicina, en cosas unas clases, que son útiles, digamos. unas clases de bioética medias tendenciosas, pero no Claro, mucho más que y eso. hay teología, por supuesto. Yo no estudié en la Sí, Universidad claro. Católica, Sí, yo Es que pero yo creo que la Universidad Católica lleva el nombre de católica en el sentido de que va amparada por un código pon- ético-moral pontificia. cristiano. No, Claro, y está reconocida por el Vaticano, por supuesto. no, está bien, Mm, pero no es una cosa, no hay un proselitismo mm. religioso, porque acá lo que me parece curioso de estas universidades adventistas es que da la impresión que en vez de dedicarse a su asunto, es decir, la espiritualidad, inventan estas pseudociencias. Es que, eh, disculpa, pero parte esencial de la enseñanza adventista es, o sea, porque hay libros, o sea, no, son pocos, dentro de todos los protestantes, los adventistas son como los más instruidos en estos temas y los más escritores, em, porque a mí me han entregado libros, no estos folletos de los testigos de Jehová, sino que son libracos, Vaya. donde todo, digamos, es como la lucha del cosmos, una cuestión así, donde todo calza, desde por qué Adán, por qué Dios, por qué Jesús, por qué salvación, todo calza en en la visión adventista, pero calza bien, y eso es lo atractivo de eso. En Chile no O es muy, sea, no es muy potente, pero siempre en bien, Brasil es brigio. bien en el sentido de que, a ver, tal como lo O sea, dijera Salfate, porque todo calza pollo. Y ese todo calza pollo igual es extraíble a colación aquí. ¿Por qué? Porque para alguien, como yo decía, que no tiene mucha preparación ni en historia, ni en pensamiento crítico, ¿para qué vamos a hablar de ciencias ya más profundas o detalladas como la arqueología misma? Pucha, es como sumar 2 más 2 es 4, pues, porque si me decís que, a ver, los dinosaurios existían junto con los hombres, tal como vemos en los picapiedras, entonces en algún momento Dios se enojó, tiró el diluvio, los dinosaurios no alcanzaban a nadar porque tenían las manitos muy chicas, me imagino los T-Rex, pero ¿cachai? lo que quiero Entonces, decir es que es la y propuesta alguien, que más alguien que calza, es, pero que con más alguien que no detalle. está muy ¿Mm? preparado, no sé si a ustedes les ha tocado conversar, a Mm. mí me ha tocado conversar con familiares de amigos y cosas así, que son muy creyentes en esto de que antes todos comíamos plantas antes del pecado original, eh, y de verdad les calza, porque se dedican, tal como tú decías, con libros grandes, con compendios, con Mm. universidades, a que todas las preguntas que puede hacer alguien con poca preparación Es tan sean cool. respondidas. Mm. Claro, Mira, deja mostrarles un poquito. Aquí ya estamos como en la zona de Hammurabi, que ya estamos entrando como en los amaneceres de la civilización, lo cual es súper interesante porque para ellos los amaneceres de la civilización son poquitos años después como de la creación, en el fondo. del amanecer del mundo. Peças. Quem talvez está perguntando assim, Rodrigo, mas isso encaixa com a cronologia bíblica? Sim. A diferença é que quem tem uma visão evolucionista vai falar de primatas e tudo mais, porém, mesmo o evolucionista vai dizer que essa idade da pedra já é do chamado Homo sapiens. Sapiens, Homo sapiens sapiens. Embora você tenha um Homo ergaster, que eu vou falar que descobriu o fogo e já fazia alguns instrumentos líticos, mas é quase o finalzinho ali do Homo sapiens. Isso para quem trabalha com o modelo darwinista, evolucionista da teoria da evolução das espécies, inspirado em Charles Darwin. Quem é criacionista entende o seguinte: esse período anterior à escrita é o período que a gente poderia dizer que vai mais ou menos ali da Torre de Babel para trás até Adão. E você tem o dilúvio nessa brincadeira aí. Então, pós-dilúvio, os seres humanos foram caçadores-coletores. Isso é muito importante. Vou voltar a falar disso daqui a pouco, tá bom? Aí, depois desse período, tem a invenção. Es que dice, porque hay dos modelos dice, dentro del portugués que no logro entender todo, porque está el modelo evolucionista que habla del Homo sapiens, etcétera, etcétera, y también está el modelo creacionista y se entiende de eso, que es como que el que nosotros seguimos, digamos, el que también tiene como sustento científico de alguna manera, Y como que son, que, y que son como que la equiparables. comunidad científica está dividida entre estos dos modelos. Claro. Esa es la sensación que te transmite.
Y O a sea, mí me da, nosotros pero tenemos que preocuparnos nosotros cuando hacemos cosas como esta, incluso de hacer constantemente el disclaimer de que aquí no es que estemos dando el mismo escenario a un historiador, arqueólogo, a, con esta persona que está aquí, que realmente está delirando sobre un libro que es más fantasía que otra cosa. ¿Por qué? Porque tiende a pensar la gente que si tú eliges entre el creacionismo o el evolucionismo malvado, estás eligiendo como entre el Colo Colo y la U. O sea, son cosas como más o menos equiparables. claro, O sea, claro. si te gustan rubias o morenas, ¿cachai? Y no entienden que esto es como comparar a Stephen Hawking con un terraplanista. O sea, no son cosas equiparables. Y eso es lo que siempre hay que dejar Pero claro, sabes lo que no es lo increíble, mismo. Fernando, es que estos son personas altamente preparadas, altamente instruidas. Este es de las personas que Mm. más saben, digamos, del mundo de Cercano Oriente, de cada artefacto. O sea, él no para de hablar con una soltura, con un nivel de conocimiento increíble. Y eso es como lo que no me cabe en la cabeza, que no haya hecho el clic y él siga convencido el partido del mundo de la teología y siga convencido. Y eso es lo que me impresiona. A mí lo que me cuesta Mm. creer es que, por ejemplo, este tipo, ya, digamos que encontró una vasija y quiere comprobar que es, qué sé yo, de las Es que bodas no de es que Caná. disculpa, no es que él lo encuentre, él como que participa de operativos arqueológicos em, organizados por la academia formal, digamos, americana, israelí, y que a ellos les sirve tener ya sea voluntarios o directores, supervisores, digamos, y no les importa su background, ¿me entendí? Entonces él participa, nadie como le pregunta mucho, y después vuelve como a Brasil, a la comunidad adventista, y se presenta como alguien que ha excavado, como alguien que ha hecho todo esto. Entonces, no es que él encuentre, o sea, él puede encontrar eventualmente, pero no es que él sea el arqueólogo, sino que él forma parte de operativos más grandes, y nadie, o sea, yo he estado ahí, yo he No, estado en claro, la tierra pero y he conocido a estos gallos. al- a lo que voy es que este tipo, de alguna u otra manera, eh, se le prenden todas las luces cuando una prueba de carbono 14 le comprueba que una vasija era de encontrada en el El desierto, año, ¿cierto? Claro, del el año 3, 800 antes de Cristo, claro. pero cuando esa misma prueba de carbono 14 le dice que, qué sé yo, que el ADN o una prueba de un hueso, que el ADN Neandertal está dentro de la... O sea, ¿qué, o sea, a ver, este tipo ha visto, obviamente, por ejemplo, restos Neandertal. La Biblia en ninguna parte menciona que convivimos con Sabe que otras existen. especies de ser humano. Mm. Entonces, ¿cuál es su O sea, parada respecto a eso? los Nefilim y otras cosas sí, pues, o sea, me ha tocado debatir de Sí. repente con personas que me dicen, bueno, pero ahí tienes los Nefilim y todas estas cosas que fueron después, murieron en el Y que diluvio, hay que eran evidencia. estos como, Mm. ah, claro que hay evidencia, por supuesto. Entonces, yo creo que a lo que va la pregunta de Sergio es cómo discrimina a él qué ciencia le gusta y qué ciencia no le gusta, Es porque al que para final, él todo, sí, todo calza y tiene respuesta. Y eso es lo claro, que me llamó la atención de todo lo que va presentó, haciendo el cherry picking. porque repetidas veces dijo, pero esto no significa de que la Biblia plagiaron a otras, no, como Gilgamesh, como todo lo que son la Mm. mitología diluviana, ¿cierto? Y él es como muy, muy apologista, como artificialmente apologista. A Bíblia não plagiou a cultura que havia em redor dela. Ficou claro? A Bíblia não é um plágio da cultura do Antigo Oriente Médio. Esto no significa que los de la Biblia plagiaron otras culturas, porque como ustedes saben, la Biblia es la palabra de Dios, entonces, o están inspirados por Dios, etcétera. Entonces, todo para él le cuadra y tiene respuesta para todo. Y así es que vamos, cada uno de los hallazgos dice, esto es de la época de Abraham, o sea, la civilización cananita, que a mí, que una de las cosas que más me apasionan, ¿cierto? Yo le digo civilización cananita, no porque hayan tenido un gran imperio, sino que porque por la riqueza de su cultura. Y lo único que muestran de eso no es como la grandeza de ellos, no es la riqueza de ellos, sino que, miren, ellos tenían ídolos paganos y por lo tanto estuvo bien, no dicen eso, pero como que se entiende de que estuvo bien de que los hayan como exterminado los israelitas porque los israelitas traen el Dios verdadero. Entonces, de una Claro. civilización tan importante, solo mencionar ya, de que tenían algunas vasijas, ¿ok? Pero y que tienen como ídolos
hechos a mano, ¿me entiendes? Entonces, eso no es lo más importante. Está todo enfocado para contar una historia, una narrativa, ¿cierto? Después nos dice, por ejemplo, la famosa, bueno, todas estas como grandes, las principales hallazgos de la arqueología bíblica, incluyendo la estela de Merneptah, por ejemplo, la primera vez que se menciona a la palabra Israel dentro de una fuente primaria egipcia. Y es súper interesante, o sea, pero para decir que los golearon, pero no, de hecho, no, pero lo que él tiene que decir al respecto es que dice, nos ayuda a datar el éxodo. Essa peça nos ajuda a datar o Êxodo. Ya se sabe de antemano, ya su premisa es que el éxodo existió, fue. mm. Pero eso no es no es la única postura académica. Entonces, todo está, el museo está hecho para contarte una narrativa, para seguir, solo para enseñar la Biblia del punto de vista de que es cierta y de que alguien hay detrás inspirándola, ¿cierto? Y nada, pues Lo que es bueno. curioso es que, por un lado, si tomamos los restos, digamos, materiales como la arqueología bíblica y después las sagradas escrituras, la Biblia como la historia, ¿cierto? Lo curioso es que ya hace un buen tiempo que se ha instalado, ¿cierto? No la tendencia, sino que algo que ya debiese ser, no dogma, porque tampoco creo en los dogmas de la academia, pero de que toda la historia debe ser críticamente, no sé si cuestionada, pero al menos analizada, ¿cierto? Puesta en escrutinio. Mm, em, y, y esta gente que lee la Biblia lo hace de una manera muy aleatoria, en el sentido de que hay cosas que no cuestionan nunca, hay cosas que dicen que es una suerte de metáfora, ¿cierto? Entonces, a la larga, es tan random el proceso, que no hay una disciplina, porque por último, si uno dijera, mira, estos tipos en verdad aplicaron, chuta, el pensamiento crítico a la Biblia, aplicaron toda la ciencia a la arqueología bíblica y en verdad están sacando conclusiones, uno diría, bueno, a ver, muéstrenme esos resultados, ¿te fijas? Pero acá hay mucho sensacionalismo de decir que comprueban, ok, ¿dónde está? ¿Dónde está esa prueba entonces? ujú. Para ellos, O sea, para ellos, algo que lejanamente, digamos, se relaciona a un verso bíblico, y muchas cosas se relacionan, entonces está claro, porque no hay motivos para dudarla en primer lugar. Y ese es el problema. había un juego que yo de repente explico a la gente cuando le trato de explicarme la redundancia, cómo es esto de que el pensamiento crítico de repente, es que, a ver, el pensamiento crítico tiene mala fama porque parece como que te levantaste con ganas de molestar al que te está planteando algún Claro, hecho claro. extraordinario. Entonces, esto del todo calza, y no es mía el ejercicio, pero ya no me acuerdo ni dónde lo leí, tiene que haber sido muy, muy antiguo. Pero decía, este es el postulado. O sea, esta es la cadena de postulados. Tenemos Júpiter. Júpiter tiene muchas lunas. Las lunas pueden servir incluso como cuerpos celestes que son para guiarse a los marineros. Los marineros, por lo general, y así lo dice el nombre, andan en el mar en unas cosas llamadas barcos. Estos barcos, como el ejemplo es antiguo, tienen que ser propulsados por el velamen. Estas velas hay que izarlas y desplegarlas, por lo tanto necesitan cuerdas. Las cuerdas se hacen de cáñamo. Del cáñamo tú puedes obtener el cannabis y por lo tanto en Júpiter todos fuman marihuana. Claro. Sí, o sea, cada uno de los pasos no fue tan loco, Era pero si yo te parto, lógico. si yo te parto, claro, un poco Mm. aventurados, pero nunca te han tirado las mechas cada Eh, uno. Pero si yo te parto diciendo en Júpiter todos fuman marihuana, tú al tiro tienes cierta reticencia. Lo que hace esta gente es hacer el caminito. Entonces claro. Entonces, así como la hipótesis de la rana en la olla, te van induciendo de a poco, y como la gente a la cual inducen, que lamentablemente es la mayoría, o sea, lo más triste de la inteligencia promedio no es que sea baja, es que la estadística te dice que la mitad es más tonto. Entonces, lamentablemente, hay gente que sin hacerle un juicio moral o algún reproche axiológico no tiene las herramientas porque no estuvo expuesto a aprender o con la necesidad de aquello, de aprender ciertas herramientas de pensamiento crítico que te hagan discriminar estos pasitos para no creer que en Júpiter todos fuman marihuana, ¿ya? Porque, porque al final una de las primeras cosas que hacen es
evitar que tú tengas este pensamiento crítico. Te dicen que la fe, que es mucho más importante, que en la atalaya de repente que te pasan, te dicen, no necesitas ser muy inteligente. Claro que no, porque te piden que tú no cuestiones. Y si no cuestionas, de hecho, para ellos, para la gente religiosa, o para los religionistas más bien, el no cuestionar es como una virtud. O Solo sea, necesitas y fe. cuestionar, Mm. claro, y cuestionar es lo que, pucha, da el puntapié inicial a todas las ciencias, cuestionar lo que te dijo alguna explicación, alguna explicación muy rápida. Entonces yo creo que por ahí va la Sí. morbilidad Lo curioso es de origen. que cuestionarse incluso puede ir más allá del pensamiento crítico y es el mismo hecho de cuestionarse el que da origen a la espiritualidad y a las religiones también, Claro, en el sentido de Mm. que justamente me estoy cuestionando algo que no puedo explicar en una época en la que no dispongo de ciencia, alguien te eh, hace una respuesta rápida y o tú ya yo no mismo puedes cuestionar esa respuesta. no quiero decir la invento porque suena peyorativo, sino que la elubro, ¿te fijas? Claro, la Digo, elaboro. exacto, Mm. entonces abajo de la tierra tiene que haber un ser que escupa esta lava, porque si no, ¿cómo va a ser? Entonces, perfecto, Claro, pero yo conozco gente que escupe agua cuando está en el agua, entonces esto debe ser algo parecido. Como contaba Carl Sagan, nosotros vemos estrellas y que titilan, así que se ven parecidos a cuando yo veo a las otras tribus prender sus fogatas mucho más allá en la pradera. ¿No será que esos puntos que titilan son otras fogatas, pero en el cielo, prendidas por unos compadres que primero que todo pueden andar en el cielo? Entonces, con las herramientas que la gente tiene, se va, entre comillas, como dice Sergio, explicando estas cosas, pero ahí viene lo que decía yo. O sea, una vez que te metieron esa respuesta, tú ya no te puedes cuestionar más, porque si no, oye, no, qué terrible. Y ahí es cuando te acusan de repente de cerrado de mente. Y yo les digo, oye, la única mente abierta, abierta, es aquella que deja entrar incluso las estupideces, pero que por la misma abertura las deja salir, pues. Entonces, entonces aquí entraron estas explicaciones, entre grandes comillas, que no se me borre, y una vez que estaban ahí, tú ya te las puedes cuestionar. Y ahí viene lo que decía Víctor, que te envuelven con miles de respuestas y tú ya no te puedes salir Mm. de esta explicación que te dijo el señor Rodrigo. no, a mí lo que más me choca de todo esto como decía un poco antes, la agenda proselitista en el sentido de que las ciencias y las disciplinas no trabajan en pos de un proselitismo o de querer convencerte, sino que te presentan con una evidencia o incluso con una hipótesis, ¿cierto? O con el desarrollo, por último, de alguna idea para que tú mismo, a través de un pensamiento crítico, de un análisis, de una simple lectura, de observación, saques tus propias conclusiones al respecto. O sea, incluso la ciencia y otras disciplinas tienen ese respeto para su consumidor en el sentido de decir, mira, aquí te presento esto, tú digiérelo como quieras, ¿cierto? Pero acá me da la impresión de que es al revés. Es, mira, te voy a obligar a tragarte esta píldora y después te voy a explicar por qué es beneficiosa y todo. Entonces, yo no, en ninguna parte en el British Museum te están tratando de convencer de que los Eso, egipcios existieron. ¿Te fijáis? claro. Em, Sino que en, mira, en ni- esto hay. claro, en los videos del hombre llegando a la luna no los grabaron para convencer a la gente de que llegaron. ¿Te fijáis o no? Es como, o sea, no, en cambio acá hay como una suerte de miedo de esta gente. Em, Como que yo siento, lo veía en este arqueólogo, como que veo una cara de pánico, ¿cierto? Como de querer validarse de lo que él cree, es una cosa muy curiosa, ¿no? No, em, yo creo que están quizá tan asustados de que no haya nada después de la muerte que necesitan validar. No, bueno, ahí ya nos estamos metiendo en... No, no, O no, sea, está obvio, pero a lo que sí. voy es que no entiendo esa. Yo creo que por el Sí, contrario, ellos o sea, están increíblemente seguros y convencidos de que todo lo que presentan eh, tiene sentido, pero lo que me llama a mí la atención es que ellos saben que son los únicos que lo presentan de esa manera en comparación con los otros lugares que presentan arqueología de Cercano Oriente, de o sea, civilizaciones antiguas o de la época bíblica. Son los únicos.
excepto, como dije al principio, un par de otros que también tienen denominación, así que también evidentemente vienen de un contexto. Pero el mainstream de la academia, que yo estoy presente en eso y he gastado de mi plata para ir a los congresos y escuchar, nunca se presenta esto de esta manera, ¿ya? Y esas son como un poquito las palabras finales que quería decir, las conclusiones de lo que conversamos hoy día un poco, de que, ¿cuáles son lo que nos impresiona de esto? Primero, la cantidad de recursos que ellos manejan. Em, la producción del evento fue extraordinaria. Era una verdadera teletón, se podría decir, porque tenía como, cuando él se cansaba de hablar, tenían todo pensado y tenían las cámaras aquí, las cámaras allá, un equipo de estudio, de grabación, etcétera. Tenían a ¿Y tú personas, pagaste para entrar? $3. Sí, ¿Y cuántos viewers había? puta, como, o sea, aquí sale, pero dice 40.000 visualizaciones, ¿me entiendes? Y aquí salen. Multiplícalo por $3. No, o sea, ¿para qué te digo? Pero esto, o sea, la iniciativa, ellos no se financian con este evento, sino que la iniciativa viene de mucho antes. Yo estoy viendo sus fotos No, en Instagram. debe salir harto más caro, pero no es Mm. despreciable 40.000 por $3. No son $120.000. O sea, evidente, bueno, estás muy en lo cierto. Así que, y tienen botones por todas partes, done, done, done para la arqueología bíblica, para el museo. Realmente está todo, o sea, hay una maquinaria en Brasil haciendo que Es esto un mercado camine. importante, es un mercado importante y tú para que esto camine Mm. necesitas que ese, ya sea un miedo primigenio, como lo decía Sergio, o una legítima hambre de saber historia, sea rellenado Mm. espuria y tóxicamente por esta gente que lo que te quiere es vender una agenda que se conforme con su relato. Pero yo Por no eso sé si es que en el museo, por ejemplo, muestran, a ver, porque nos están mostrando cosas que quizá nombra la Biblia o que aparecen en la Biblia, pero por ejemplo, no sé, si a mí me dice algo como, te voy a mostrar evidencia arqueológica que comprueba la escritura, tendrían que mostrar cosas como la cruz, la casa de Es que Jesús. ellos no quieren convencer porque su comunidad es tan amplia que ya está, o sea, solo como que rellenan espacios, quieren educar en la Biblia, pero no es que quieran hacer el trabajo de convencer, sino que la premisa es la misma que la conclusión y todos ustedes ya lo saben, así que bienvenidos. es un razonamiento circular. Claro. Eh, y no- a mi señora, a mi gente cercana, me critican cuando lo digo, pero por más que yo busco, hay un solo tipo, creo que en Perú también, que está haciendo algo similar a mí, pero alguien que replique la academia, no estoy pidiendo nada tan extraordinario, ¿ah? O sea, Sergio aquí está replicando la academia en estudios clásicos de Inglaterra, etcétera, la academia formal. Pero alguien que replique la academia que está ocurriendo en estos momentos en la Universidad de Tel Aviv, en la Universidad de Chicago, en, qué sé yo, muchas otras, de Y tu señora Pensilvania, te dice que como no saques el que papelito del cuando soy 83, autorreferente, claro, que no tienes que ser así, bueno, pero pero sí, esta es oye, una está bien, batalla pues si al que final, empezamos eh, perdiendo y seguimos perdiendo por temas de recursos y vamos a perder, evidentemente, pero al menos este video sirve como, como dije yo al creo principio, que piedra quizás angular. ¿Mm? es más a largo plazo, es mucho más fácil que esta gente tenga una especie como de ventaja aparente. ¿Pero por qué? Porque está dirigida a las Mm. grandes masas que no tienen la complejidad intelectual o que no se han dado la lata o que no han tenido la suerte y oportunidad de tener el tiempo y los recursos para nutrirse de cultura y de pensamiento crítico. O sea, al Y eso final es por refleja eso, que hay siempre, un problema en Latinoamérica y por eso es que empujo tanto esa mm, idea de que una de las maneras para empujar el desarrollo en Latinoamérica es por supuesto. educar en pensamiento crítico y, ¿por qué no?, tomar como caso ejemplo, digamos, esto de la arqueología bíblica. Claro, porque ¿por qué este Mm, museo no está en Turquía si es tan importante? ¿Te fijas? ¿Por qué no claro, está en ¿por qué no está Jordania? ¿Por qué no exactamente está? igual en otros lugares? Ah, Exacto, ¿por qué está en No di idea. Brasil? No di Es idea. como, así que bueno, Con esas lucas se compran un país subsahariano y lo hacen más cerca. O sea, no di idea. bueno Pero amigos, yo creo que por ahí, mira, yo agradezco mucho mm, que Víctor, para hacer mi cierre, se haya pegado esta tremenda lata, porque no es tiempo desperdiciado,
conocer, como decía Michael en El Padrino, keep your friends close, but your enemies closer. Hay que estar muy atento. A mí realmente mucha gente me dice, oye, tú eres ateo, te lees la Biblia todo el tiempo. Y yo digo, sí, por supuesto. Pero obvio, es uno de los libros que más informa la cultura occidental en la cual yo vivo. O sea, por cómo no voy a conocerlo. Ah, porque y tú no crees lo que dice ahí. Bueno, yo me puedo leer El Señor de los Anillos, no por eso tengo que creer que el canto de los Ainuros. O sea, yo, yo invito a la gente, a los que estén viendo esto y estén más o menos del otro lado, si no, atáquennos abajo en los comentarios, no hay problema. Y si te gustó el video, lo compartes, y si no te gustó, lo mandas a todos tus enemigos para que nos vean. Eh, a que también se permeen de esto y y acompañemos a lo que hace Víctor, que yo de verdad no me canso de elogiarlo, así que voy a discrepar en este momento con tu señora, no le contemos a nadie, Puede ser un Boric. pero claro, pero tenemos que estar sacando el papelito de los 33, como lo haces tú, todo el tiempo, diciendo, oye, estoy invirtiendo de mi preciado e irrecuperable tiempo en que la gente esté un poco más libre de esto. Es una batalla que partimos perdiendo, pero que podemos nosotros aportar con agrandar esta grieta que estamos produciendo, en que en el mundo ya, por lo menos ya según las últimas estadísticas, la tercera denominación más importante es el non-believer. O sea, después de cristianos y musulmanes, estamos siendo bastante crecientes nosotros los no creyentes. Y aparte que no hace mucho vivimos en un mundo donde podemos decir esto sin que nos prenda fuego. Así que no se descorazonen por ir perdiendo, que nos llevamos muchos cientos de años pudiendo decir esto en público. Fíjate que, mira, yo también para cerrar quería decir algo. Yo en ese sentido, cuando, cuando desperté, como se dice, también era bastante radical en el sentido de decir, no, voy a convencer a todo el mundo de que están mal, de que Claro. las cosas... Pero poco a poco, por un lado, me he puesto más tolerante, pero sí sigo sintiendo que me molesta que, claro, que, por ejemplo, siempre he encontrado insólito de que yo tenga que decir, no, es que yo no creo, como Y asumiendo que disculparte. yo estoy mal, en el sentido de decir, yo No, no creo, en vez de que otro diga, no, mira, yo creo en la magia, en lo que es, pero no, yo soy el que no algo, ¿te fijas? Exacto, ese. Entonces, claro, eso por eso existimos. el- me choca mucho, en el sentido de que no hay ateos haciendo museos para demostrar la no veracidad de la escritura. Entonces, no hay una impasividad. La realidad se eh, encarga sola. sí, entonces a veces es un poco molesto en el sentido de que sí, es curioso en realidad. somos Que, lobos solitarios, pero ya cada vez más creo que, y a través de estas actividades, es que podemos mostrar al mundo, especialmente de que somos personas, que no somos marginales, no somos introvertidos, en el sentido como excéntricos, ¿cierto? Sino que somos personas bien decentes, bien instruidas. Y de buen corazón en el fondo, o sea, con que tenemos nuestras familias, hacemos el bien, ¿cierto? Claro. Esas son como Y que les las pase, principales prejuicios. Mm. que les pregunten, a mí me ha pasado, así, pero ¿cómo vas a ser ateo? Si no te robáis ni un yogur del líder, o sea, como, ¿qué te contaron que éramos los ateos? O sea, como que sacrificábamos niños en los sótanos, así que está. Entonces, yo creo que el hacernos visibles, el interesarnos por esas cosas, o sea, yo vivo teniendo que ir a misa, o sea, no sé mucho, entonces vivo teniendo que estar expuesto a que me digan Dios te bendiga, por supuesto, o sea, qué genial, esa persona me está deseando el bien, pero yo creo que hacer este tipo de cosas y decir, oye, los que no creemos en esto, los que no nos tragamos completa esta historia, tú también te lo puedes preguntar, como cuando parte de God Delusion hablando de su señora Richard Dawkins, Es una de su señora en invitación. esa época, es una invitación a que tú también te preguntes, o sea, puedes dudar de eso, no hay problema, no eres malo por no creer que las vírgenes se embarazan y dan a luz a carpinteros que caminan sobre el agua, o sea, te lo puedes preguntar en un mundo con aspirinas, trasplantes de corazón, condones con sabor y viajes a la luna, tú te puedes preguntar eso. Entonces no te sientas mal por hacerlo. A veces me cuesta seguir a Fernando, pero les aseguro que es una mente brillante entre nosotros. Y amigos, Perdón. un gran abrazo para ustedes dos, Sergio, Fernando, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Esto será un muy bonito video de YouTube. Y como les decía, un cornerstone en lo que es esta lucha
contra aquellos que creen tener la verdad, que creen ser poseedores de la verdad, y nosotros somos los que dudan nomás. Mire, usted no tiene necesariamente la verdad, y por esto, por este motivo. Así que tengan una muy buena noche, y ya nos veremos en algunos otros episodios de otras ideas. Siempre hay posibilidades. Muchas gracias por la oportunidad, ¿cierto?, de compartir. Así que ha sido un placer. Víctor, Fernando, también un gusto y espero estarlos viendo pronto por ahí o por donde sea, en vivo o en Zoom. Ya, Eso hay que hacer, para que no crean que somos generaciones de inteligencia artificial, también había que hacer un día una junta presencial Exacto. para que se produzca esta anulación de antimateria y por último nos juntamos en una iglesia, ¿no? Una cosa así. listo. Así que te agradezco mucho, Víctor, y espero vernos de nuevo. Ya. Chao amigos, que estén bien.